Atención con esta información urgente, porque el femicidio de Nancy Videla continúa arrojando información. Hoy detuvieron a un hombre nuevo, al sobrino de la persona que ya está detenida. Este nombre estaba dando vueltas porque todos pensaban que por lo menos para el encubrimiento no podía haber sido una sola persona quien enterrara a Nancy Videla. Pero también hay que pensar, a la luz de los resultados que están arrojando la autopsia, Martín, que pudo haber otra persona entre los agresores. Y esa persona ahora, entre los detenidos, es el sobrino que había dejado incluso su celular en la casa del asesino. Y esa prueba, Rolando, que vos mencionás, fue fundamental para llegar a esta detención. De la casa de Damián Lescano, el hombre de 70 años, ustedes recuerdan, de origen paraguayo, constructor, que era el único detenido, el hombre que era el dueño de la vivienda en la cual lamentablemente Nancy fue asesinada y luego puesta debajo de ese contrapiso. Se habían secuestrado 4 celulares. Uno de esos celulares pertenecía a una persona que empezó a tomar fuerza en la investigación, que se llama Claudio Lescano, el sobrino de Damián Lescano. Con 29 años tiene, mucho más joven. Mucho más joven, mucho más fornido también, y esto empieza a robustecer la hipótesis de que Damián Lescano, el hombre de 70 años, no fue el único que asesinó a Nancy, o por lo menos que ocultó el cadáver, porque para eso se necesita mucha fuerza y mucha energía. Pero lo cierto es que con el elemento del celular y algunos otros que ahora vamos a ver en un documento que forma parte del expediente, la justicia empezó a sospechar de Claudio Lescano y fue directamente a detenerlo. Que estaba escondido, porque estaba en otro lugar que no solía frecuentar. Exactamente. La información que tenía por inteligencia la policía de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad era, y también de la ciudad de Buenos Aires, era, bueno, está viviendo en el mismo lugar en el cual fue asesinada Nancy. Lo fueron a buscar a ese departamento o a esa vivienda de la calle Bucarest, no estaba y finalmente lo terminan encontrando en otra zona y lo detienen. Cuantos más condimentos se agregan a esta historia, más me cuesta creer que nadie en esa casa haya escuchado nada de lo que estaba pasando. Salvo que fueran 2 personas los que la estaban agrediendo y uno le haya tapado la boca. Pero nadie vio nada, nadie vio porque los datos, y esto hay que decirlo, que fueron avanzando en la autopsia, hablan de situaciones terribles. Sí. Entonces, digo, de verdad, las personas que estaban en el cuarto de al lado, porque esa casa no era dentro como cada departamento independiente, era como que vos estés en la cocina y estés matando a alguien en el dormitorio de al lado de la cocina. Exactamente, no se entiende eso, tampoco se entiende dónde quedó el cuerpo sábado y domingo. Nancy es asesinada aparentemente el viernes a la noche o primeras horas del sábado y recién empiezan a hacer el contrapiso el lunes. ¿Dónde quedó alojado, almacenado? ¿Dónde guardaron el cuerpo de Nancy sábado y domingo hasta que empezaron a formar el contrapiso? O hasta que finalmente pudieron terminar el contrapiso. ¿Dónde estaba el cuerpo de Nancy? Bueno, eso no se sabe. Otro punto importante, el juez acaba de solicitar en un escrito al que nosotros pudimos acceder que se haga una pericia mayor, una pericia más profunda, un análisis del cuerpo de la víctima más profundo, porque el juez quiere saber si efectivamente fue abusada sexualmente, eso es fundamental para la imputación, y quiere saber también, algo que hablamos nosotros mucho y que también lo analizamos, si las heridas que tiene son antes de que la asesinen o después. Es decir, si son lesiones vitales que se hicieron cuando la víctima todavía estaba con vida o si son lesiones que se hicieron luego de que Nancy haya sido asesinada. Da la impresión que son lesiones previas, porque recordemos, nosotros presentamos el fin de semana con el doctor Salemi algunas pistas de lo que pasó, que se ve en la autopsia, y son cuchilladas como desprolijas, en lugares raros, como que Nancy se estaba resistiendo y se estaban moviendo. Son las heridas punzocortantes, Rolando, que tiene justamente que presenta Nancy, son heridas aparentemente vitales por la localización. Tiene heridas fundamentalmente a la región posterior izquierda del cuerpo, pero hay una herida que es fundamental y que no se hace de otra manera que si te estás defendiendo, que es una herida que se produce en la región medio axilar. Justamente, no, acá, abajo, en la axila. Vos cuando te defendés de algo, levantás los brazos, ¿sí? Entonces, la herida punzocortante... Ahí las estamos viendo. Y tiene como cuchilladas en los glúteos y en la espalda. En los glúteos, en la cadera, en la espalda, en la parte posterior de los brazos. Si ella pueda haberse caído o pudo haber estado huyendo y le dan una cuchillada de espalda. Fíjate que ella también tiene
Eso que se ve arriba es que la agarran del pelo. La agarran del pelo y tiene heridas contusas justamente en esa región donde tiene el tironeamiento del pelo, que tiene desgarrado justamente el cuero cabelludo en esta localización. Y después hay una imagen muy importante que también es la parte anterior de la autopsia de Nancy, donde la herida mortal es el martillazo en el entrecejo. Claro. O sea, le pegaron con un elemento contuso. Sí, que un martillo, fracturó, un caño, algo pesado. algo bien pesado, de no mucho muy volumen, exactamente, que fractura el cráneo y es lo que genera la muerte de ella. Pero tiene 3 golpes. Tres golpes, sí, no, Tres tiene golpes 6. en la cabeza. Tiene 6 golpes 6. contusos cortantes que se llaman. ¿Sí? El que la O sea, mata... simplifiquemos, le pegó 6 martillazos en la cabeza. 6 martillazos o Terrible. 6 con el... Sí, 6 martillazos. Con lo que sea. Sí, con lo que la sea, masa pero o con el... el elemento que termina matándola es el que le da en el medio Está bien. de la frente. Vuelvo al justamente, mismo punto, ahí está. Vuelvo al mismo punto, Rodrigo. Acá no es... el cuerpo habla, no está hablando de una situación de una herida que le causa la muerte y se termina el asunto. No. Habla de, la verdad, Claro. que una lucha, no Pero sé por cómo eso es la interpretarlo. posibilidad de que alguien le haya tapado la boca Claro. y la hayan agredido Si entre dos. vos ves justamente que el cuerpo habla, Rolando, en esta imagen, lo que vemos es el hematoma en el ojo, es una herida vital, ¿sí? Una herida previa a la muerte, si no, no se te genera el hematoma, eso es una piña, ¿sí? Y después tenés las lesiones por ahorcamiento, que es lo que vemos en el cuello, eso también es previo a la muerte, porque si no, no se te produce esa equimosis que te genera las lesiones de vasos sanguíneos que todavía están bombeando sangre, ¿sí? Si a vos te están tapando la boca, ¿eso deja algún, no sé, hematoma? Sí, a ver, Hay que depende ver de la después de la fuerza. cal, acordé que le pusieron cal. Depende de la fuerza y lo que pasa, claro, que a ella la encuentran después de 4 o 5 días con un estado de descomposición, que de hecho la autopsia así lo dice, Terrible. avanzado. Terrible, la verdad. Por eso digo, cuando veíamos al otro día que había gente que se estaba yendo, no, Claro. yo me llevo mis cosas, yo me decía, ¿alguien detuvo a estas personas y les tomó No, indagatoria? y se logró establecer cuánta gente había en la casa, porque lo que se la vio entrar a Nancy con Damián Lescano. Sí. ¿Se logró establecer que eran las 5:30 de la tarde cuánta gente había en la casa en ese momento o nunca se supo? Es tan informal todo que no está precisado en el expediente. Lo único que hay está el testimonio de esa mujer que se había ido a Entre Ríos, que finalmente terminó declarando en sede policial, que dice ella que había 4 personas. ¿Quiénes son las otras 2 personas, además de Damián Lescano y ella? Todavía no se sabe. Pero Ella esa estaba. mujer... ¿Cómo? Ella estaba. Ella estaba, claro. Ya la vio entrar a Nancy. Ella dice, no la vi entrar a Nancy, porque ese Pero estaba día ahí. justo, pero yo vivía ahí en ese momento. Esa declaración la hizo en sede policial, pero ahora, en este último escrito que presenta el juez Slupki, antes de mandar la causa a Loma de Zamora, dice, bueno, momento, esta mujer que declaró en sede policial, que venga a mi despacho, que venga al juzgado y que declare oficialmente en sede judicial, donde ahí obviamente estás obligado a decir verdad porque le quiero hacer más preguntas. Entre esas preguntas, ¿quiénes estaban realmente el viernes a la noche? Porque Y le tiene que van a- saber quiénes eran sus vecinos. Exactamente. ¿Usted vio entrar a otra persona que no sea Damián Lescano en los días subsiguientes a la muerte de Nancy? Claudio Lescano, el sobrino, ¿pasó por el barrio? Ahí recordemos que al sobrino hay otra testigo que lo ve sacando escombros. Claro, o sea que al exactamente. menos en el encubrimiento participó. Está Exacto. por discutirse si participó en el crimen propiamente crimen. dicho. Va a haber algo muy importante y un detalle, Martín, Sí. permitime, que no es menor. Recordemos que preservaron las uñas de Nancy. Claro. ¿Sí? Se puede llegar a encontrar ADN en estas uñas. Claro. Recordemos que el examen médico del Lescano, el señor mayor, dio negativo para lesiones justamente de este tipo. Pero hay porque que ver cuando el vos te sobrino. defendés, lo Claro. primero que haces, a ver, una mujer en cualquier Queda acto de piel, defensa... rasguñás. Claro. Hay que ver de rasguñás, quién es la arañás. piel, tenés razón. Hay que Claro. ver ahora con el examen que se hace de las uñas, de debajo de las uñas, por eso es que Que en si la es del autopsia Lescano o del sobrino. se preservan. El ADN va a ser determinante Pero, para esta perdón, causa.